Pero en principio, para que tengan en cuenta algunos problemas, por ejemplo este que está acá, 10, siempre tienen que buscar o saber qué es lo que sucede en una reacción cuando, mejor dicho, cómo calcular lo que le piden en un problema con los datos que le dan, ¿sí? Acá ustedes les dan la concentración molar del ácido y les dan el pH. Y les piden, por ejemplo, que calculen el Ka, la constante ácida, ¿sí? Si a ustedes les dan un ácido débil, para calcular la concentración de protones, ¿qué fórmula tenían que usar? ¿Se acuerdan o no? La de la raíz. La de la raíz. Muy bien. Concentración de protones, recuerden que pongo paréntesis, pero en realidad es corchete, es igual a Ah, la que con- era la constante ácida por la constante inicial. exacto. Raíz cuadrada de la concentración inicial por la constante ácido, o al revés, como ustedes quieran, total, el orden de los factores no altera el producto. Esta es la fórmula que está relacionada a los ácidos débiles, o sea, a los ácidos débiles. O sea, esa es la información, la fórmula extra que necesitan para resolver un problema de ácidos débiles. ¿Sí? Un problema de ácidos débiles. Aparte de los que ya conocíamos. ¿Cuáles son las que ya conocíamos? pH es igual a menos logaritmo de la concentración de protones. pOH es igual a menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. Concentración de protones, digo bien, si despejo de la fórmula de pH me termina quedando 10 elevado a la menos pH. Concentración de oxidrilos, si despejo me termina quedando 10 elevado a la menos pOH. Que pKW es igual a pH más pOH, o sea que 14 es igual a pH más pOH, y que KW es igual a la concentración de protones por la concentración de oxidrilos. Esos son los que usamos siempre. Pero para ácidos débiles, además, tenemos que agregar esta fórmula que nos ayuda a calcular la concentración de protones. O sea, ácidos débiles podemos calcularlo con esta fórmula. La concentración de protones. ¿Queda claro eso? Sí, Mate. Sí, Muy bien. Si a mí me dicen que tengo un ácido débil que tiene esta molaridad, ¿sí? Y me dicen que este es el pH, ¿sí? Yo tengo acá escondido qué dato. O sea, ¿tengo la concentración inicial del ácido? Sí, lo tengo. ¿Sí? ¿Tengo la concentración de protones o la constante ácida? La constante ácida es lo que tengo que despejar. ¿Sí? Es lo que no conozco. ¿Tengo la concentración de protones? ¿Sí o no? ¿Dónde está? el En el pH. pH. En el pH. Está escondido acá. ¿Sí? Hago 10 elevado a la 3,67, a la menos 3,67, y me va a dar este valor. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué hago? Este que está como raíz cuadrada pasa para el otro lado como elevado al cuadrado, o sea, me quedaría la concentración de protones al cuadrado, ¿sí? Pasa dividiendo concentración inicial y termino despejando la constante ácida. Y eso me da el valor de constante ácida y ya estaría respondiendo el punto A. ¿Sí? O sea, solo uso las fórmulas que ya vengo utilizando. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula el pKa? ¿Se acuerdan o no? Estaba escrito en el pizarrón. Menos Menos logaritmo logaritmo. y la Menos constante logaritmo de quién? del K. Del K. ¿Sí? Menos logaritmo del K. ¿Vamos? Y con eso ya lo pueden calcular sin ningún problema. ¿Sí? Bien. Les hago una aclaración por las dudas, por si no se acordaron que yo lo dije en la clase pasada. Para bases débiles, concentración de oxidrilos es igual a la concentración molar de inicial de la base por la constante básica. Esto lo dije en la clase pasada, pero por ahí alguno o alguna no había prestado suficiente atención. Se los anoto. Eso es para bases débiles. Por ejemplo, el amoníaco, el NH3, el amoníaco y todas las aminas, o sea, cualquier amina
o derivado del amoníaco va a necesitar esta fórmula para calcular la concentración de oxidrilo, ¿sí? Se los estoy diciendo ¿por qué? Porque estoy viendo el problema 11 que dice que se dispone de una solución acuosa de, y le dan una amina acá, ¿sí? Cuyo pH es 8,25 y les dan el valor del Kb. Ese tipo de problema se resuelve con esta fórmula, ¿sí? Con esta fórmula. ¿Vamos? Por las dudas, para que tengan en cuenta por si lo intentan hacer, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere que explique algo de lo que vimos en la clase pasada? Martín, Sí, entonces la concentración de protones es igual a la del ácido inicial, tanto en ácidos débiles como en ácido fuerte. no dije eso. La concentración de protones para los ácidos débiles es igual a la raíz cuadrada de la constante ácida por la concentración inicial. Ah, sí. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? No, es que vos había dicho que la concentración de protones estaba escondida en el pH, pues. No, está escondida en el pH, porque a vos si te dan el pH ya podés sacar la concentración de protones. Pero para sacar la concentración de protones de un ácido débil, sí o sí tenés que usar la fórmula que yo te di. Sí o sí. Bueno, muy bien. Acá habíamos quedado la clase pasada, si no me equivoco. Expliqué igual un par de cosas. A ver, tengo en un buffer. Lo demás ya lo había dicho la clase pasada. Tengo en un buffer. A ver. Un ácido débil, ¿sí? Y su base conjugada en forma de sal. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, puedo tener, si es ácido acético, acetato de sodio. ¿Ven? La base conjugada en forma de sal, ¿qué quiere decir? Que voy a tener la base conjugada que tiene carga negativa asociada a un catión, ¿sí? Eso es en forma de sal. Entonces tengo el ácido débil, que cuando se disocia, ¿qué me va a dar? Protones más base conjugada, ¿sí? Y la base conjugada cuando se disocia, ¿qué me va a dar? Protones y ácido conjugado. No, ¿qué tengo ahí? Sal, Entonces cuando se disocia, ¿qué me va a dar? una sal más el ácido conjugado. Una sal más la base conjugada, no es el ácido conjugado. Y acordate que tenemos al ácido débil y a la base conjugada en forma de sal. La base conjugada es esta que está acá, ¿sí? Así funciona, o así tiene que estar formada una solución reguladora baja. Siempre teniendo en cuenta que el ácido débil es un electrolito débil, o sea que está en equilibrio. Y esto es una sal. ¿Qué característica tiene la sal? ¿Se disocian parcialmente o se disocian totalmente? Totalmente. Las sales en general se disocian totalmente. Nosotros vamos a usar una sal que se disocia totalmente. Entonces, les pregunto algo. Si yo de este que está acá agrego 100, ¿cuánto voy a tener de este y de este? Según lo que habíamos visto. ¿Mucho o poco? Poco. Poco, porque se disocia poquito. ¿Sí? Se disocia poquito. Y si de este agrego 100, de este y de este, ¿cuánto voy a tener? 50 y 50. No, 100 y 100. Inicial. 100 y 100. ¿Sí? Acordate que si vos tenés un cuerpo, a ver, vos, Matías, hay un Matías, ¿sí? Y yo le corto la cabeza. ¿Cuántas cabezas tengo? ¿Media cabeza o una cabeza? Una cabeza. Si yo tengo 100 Matías y le corto la cabeza, ¿cuántas cabezas hay? 100 cabezas. ¿Ven? Si yo corto acá, si yo de este meto 100 y corto acá, de acá tengo de este tengo 100 y de este tengo 100. Así de simple, ¿sí? Si lo disocio completamente, si lo disocio parcialmente me va a dar menos, ¿eh? Obviamente. Entonces, las especies que están disueltas acá, ¿cuáles van a ser? ¿Va a haber protones? Sí, ¿Mucho o poco? pocos.
Pocos. ¿Por qué? Porque el ácido débil se disocia poquito. Entonces, ácido débil voy a tener un montón. ¿Sí? Base conjugada voy a tener mucho o poco. Poco. Seguro, mirá que le agregué en forma de sal después, ¿eh? Todo entonces. Un montón de base conjugada porque la agregué en forma de sal. ¿Sí? Bueno, y después el otro que voy a tener un montón, pero que no participa de la redox, es de sodio, porque justamente agregué la base conjugada completa. De esto voy a tener un montón. Y después, protones. ¿Voy a tener muchos o pocos? Pocos. Pocos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se disocia poquito. ¿No? Se disocia poquito. Ahí tengo mi solución reguladora abajo. Tengo, ven, poquitos protones. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo funciona una solución reguladora abajo? Supónganse que soy alguien que quiere ver cómo funciona la solución reguladora buffer y le agrego a esta solución reguladora buffer protones. Una de las cosas que tienen que saber, y lo van a notar porque es muy importante, es lo siguiente. Anoten lo que les voy a decir, ¿eh? Anoten lo que les voy a decir. Mientras más débil es el ácido, mientras más débil es el ácido, más fuerte es su base conjugada. ¿Escucharon? Mientras más débil es el ácido, más fuerte es su base conjugada. Muy importante. Mientras más débil es el ácido, más fuerte es su base conjugada. ¿Qué hace una base conjugada fuerte? ¿Cuál es la característica de una base conjugada? ¿Qué hace una base conjugada por definición? ¿Acepta protones? Acepta protones. Muy bien. ¿Sí? Una base conjugada acepta protones. Les pregunto algo. Si yo a esta mezcla que ustedes tienen acá le agrego protones, ¿alguien de los que están acá los van a poder aceptar, sí o no? Sí. Sí. ¿Ven que en esa mezcla hay base conjugada? ¿Ven Sí. ahí? Entonces, yo vengo y le tiro protones de un ácido fuerte a la mezcla, a la solución reguladora buffer. Entonces, ¿qué pasa? Mi solución reguladora buffer atrapa los protones, los atrapa, ¿sí? Los atrapa los protones, y como es una base fuerte, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a convertir en ácido débil. ¿Se dan cuenta o no? O sea, yo tengo un pH de invento, pH de 5 tiene mi solución. Si yo le agrego más protones, el pH debería bajar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando yo le agrego el protón, ¿qué hace la base conjugada que está acá disuelta? Se asocia con el protón. Lo atrapa, ¿sí? Se asocia con el protón. ¿Y lo suelta o no lo suelta? No, no lo suelta. O no lo No lo suelto. suelta porque el HA es un ácido débil, o sea, no lo va a soltar. ¿Me siguen? O sea, si yo tiro 1000 protones, la base conjugada va a atrapar a los 1000, porque es una base conjugada fuerte. ¿Y a cuántos va a soltar? A pocos. A 3, ponele. Una cosa así. No les estoy exagerando con el número. Va a soltar a 2 o 3 nada más. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo le agregue protones a esta disolución, ¿qué es lo que va a suceder? La base conjugada los va a atrapar, ¿sí? Y voy a tener mayor concentración de ácido débil. ¿Ven? Aumenta la concentración del ácido débil y baja la concentración de la base conjugada. ¿Se acuerdan que yo el otro día cuando les dibujé, les puse, ven que se mantiene constante, 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 y en un momento cae? Les dije el pH. Sí, sí. Bueno, acá ¿qué pasa? Yo agrego protones, la base conjugada lo atrapa, se convierte en ácido débil. Agrego protones, la base conjugada lo atrapa, se convierte en ácido débil. ¿Y qué va pasando con la concentración de base conjugada? Va bajando. Bajando. Vale. Va a ir disminuyendo. ¿Cuándo va a caer el pH? Cuando ya no tenga más base conjugada para atrapar protones. ¿Se dan cuenta? Claro, sí. Ahora, ¿qué pasa si yo a mi disolución, en lugar de agregarle protones, hagamos de cuenta que no le agregué nada, ¿sí? Que no le agregué nada, le agrego oxidrilos. Uy, qué oxidrilo más feo.
le agrego oxidrilo. ¿Sí? ¿Hay alguna especie que pueda atrapar al oxidrilo? La sal, el ácido débil. El ácido El débil, ácido. el ácido débil va a reaccionar con el oxidrilo, ven acá está la reacción, ¿sí? Para dar agua y más base conjugada. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le agrego oxidrilos a esta solución, ¿sí? El ácido débil reacciona con los oxidrilos y me termina dando base conjugada y ácido. ¿Acá hay oxidrilos para que aumente el pH en solución? No, los atrapa todo es el ácido. Entonces, cada vez que le voy agregando más oxidrilos, ¿qué hace la mezcla? Va quedando el pH constante. ¿Por qué? Porque va reaccionando con el ácido débil que forma parte de la solución. Entonces, si le agrego bases fuertes, la base fuerte reacciona con el ácido débil para darme agua y base conjugada. Ven que acá no hay protones. Y si yo agrego protones, los protones reaccionan con la base conjugada para darme ácido débil, no hay protones dando vuelta. Y si no hay protones dando vuelta o oxidrilos dando vuelta, ¿va a variar el pH? No, no va a variar. Va a quedar igual. Queda constante. ¿Hasta cuándo? Hasta que la buffer no funcione más. ¿Me siguieron? Sí, Mati. Pongan cómo funciona una solución reguladora buffer. Copien esto. Y ahora les voy a dejar, les voy a explicar con otro ejemplo. Y aparte les voy a explicar el principio que lo mantiene al pH constante, que se llama principio del ion común. ¿Sí? Ahora se los voy a explicar. Ustedes ven acá, esta parte es cómo quedaría el buffer luego del agregado de oxidrilos. Básicamente va disminuyendo la concentración de ácido, y acá queda cómo quedaría el buffer luego del agregado de protones. ¿Qué pasa? Si yo tengo un buffer al que se le puede agregar protones y oxidrilos, esto se va a ir como regenerando, ¿se dan cuenta? Se van convirtiendo uno en el otro. Entonces el buffer dura más tiempo. Pero lo mismo, tienen una vida útil los buffers. No son infinitos. Esto que está acá, yo diría que le saco captura a Peques y lo copian después, pues si no van a tardar un montón. Pero esta es la filmina anterior. ¿Sí? ¿Puede ser o no? Dejen un espacio. Pero básicamente dice la explicación de por qué ponemos un ácido débil y por qué ponemos a la base conjugada en forma de sal. ¿Sí? Necesitamos la especie ácida que reaccione con los oxidrilos que agrego, y la especie básica que necesito que reaccione con los protones que agrego. Ustedes recuerden siempre que un ácido reacciona con una base y se neutralizan. Eso es importante. Un ácido que reacciona con una base se va a neutralizar. Bueno. Efecto del ion común. ¿Sí? Efecto del ion común. Acá tengo un ejemplo puntual. ¿Sí? Tengo un efecto puntual. Lo que sucede es lo siguiente. Acá es donde cae el problema de... ¿Vieron? Ya 2 veces me pasó de que hay conceptos de equilibrio metidos para poder explicar estas cosas. ¿Sí? Pero ustedes tienen que recordar lo siguiente. Tienen a la sal, ¿sí? De la base conjugada. Ven, acá está la base conjugada y es una sal. ¿Sí? La base conjugada en forma de sal. ¿Sí? Que se disocia casi parcial, casi totalmente. Esto está mal. Ven, voy a sacar esto. Se disocia casi totalmente. ¿Este? No. ¿Sí? Y acá tengo el ácido débil que se disocia parcialmente. ¿Sí o no? Sí, Mati. Este que está acá, que proviene de la sal, y este que está acá, que proviene del ácido débil, son el mismo ion. ¿Se dan cuenta o no? Sí. Son el mismo ion. Bueno, eso produce algo en el equilibrio, en este equilibrio, o sea, agregar el mismo ion
a la solución, provoca que el equilibrio se desplace a la formación de los reactivos. Se llama efecto del ion común, lo vamos a explicar mejor cuando veamos equilibrio químico, pero siempre que yo agrego un ion perteneciente al equilibrio, ¿sí? Siempre que agrego un ion perteneciente al equilibrio, el equilibrio va a evolucionar de forma opuesta para restablecer el equilibrio. Entonces, si yo agrego mucho de esto, el equilibrio va a querer desplazarse para el otro lado para que haya menos. Esto lo que genera, este efecto del ion común, es que se disocie aún menos el ácido débil. O sea, el agregar el ion común a la mezcla disminuye la disociación del ácido débil. Y si disminuyo la disociación del ácido débil, ¿qué es lo que voy a tener poquito? Protones. Cada vez menos protones. Se disminuye la disociación del ácido débil, o sea, voy a tener cada vez menos protones. Eso también ayuda a evitar los cambios bruscos de pH, ¿sí? El efecto del ion común. Entonces, para que anoten lo que está en el pizarrón y mientras tanto les agrego acá la flechita, ¿sí? Según el efecto del ion común, lo que nosotros vamos a ver es que el agregado de ahí está, el agregado de base conjugada al ácido débil, ¿sí? desplaza el equilibrio hacia la formación de ácido débil, por lo tanto existe menor disociación, ¿sí? Menor disociación y no hay tantos protones, ¿sí? Este efecto lo voy a poner acá, lo voy a escribir. Efecto del ion común. El efecto del ion común disminuye la disociación del ácido débil evitando la liberación de los protones. Y se evita la disociación de los protones y no hay protones en solución, el pH ¿cómo se mantiene? Constante. Constante. Ustedes siempre se tienen que acordar que para que el pH varíe, lo que tiene que variar es la concentración de protones. Si la concentración de protones no varía, el pH no varía. Es así de simple. ¿Estamos? Bien, ¿copiaron? Espera un ratito, Mati. ¿Cuándo tienen su primer examen en la facu? Bueno, a ver. ¿Cómo están formadas entonces las soluciones reguladoras buffer? Lo dije un par de veces, pero acá está bien anotadito, ¿sí? Las soluciones reguladoras buffer están formadas por, esperen, vamos a buscar acá mi marcador rosado. Sistema ácido-sal, sistema ácido-sal. El sistema ácido-sal es un ácido débil y su base conjugada en forma de sal, ¿sí? Y la otra es sistema base-sal, que es una base débil y su ácido conjugado en forma de sal. Estos son los dos más comunes, no son los únicos, son los dos más comunes, son los que le suelen tomar, incluso los problemas suelen ser relacionados con esto. Son los más comunes, no son los únicos. ¿Vamos? Les muestro el resto y ahora lo vuelvo para atrás. Otro tipo son los que se conocen como sistemas salinos. Los sistemas salinos son dos sales, una monosustituida y una que no está sustituida o que está más sustituida, por ejemplo, de ácido fosfórico. Se llaman sistemas salinos, ¿sí? También suelen aparecer. No son tan comunes, yo se los muestro, nosotros se los mostramos, en la facultad se los muestran, porque hay un buffer de nuestro cuerpo que tiene este comportamiento salino. Ahora se los voy a mostrar, ¿sí? Un buffer de nuestro organismo que tiene ese comportamiento salino.
Y después los que se conocen como anfolitos. Los anfolitos son sustancias que dependiendo el pH o dependiendo las condiciones se pueden comportar tanto como ácido o como bases, ¿sí? Esto está relacionado, por ejemplo, a la regulación del pH que pueden generar las proteínas en nuestro cuerpo, ¿sí? O sustancias que estén formadas como por aminoácidos, como los péptidos también, ¿sí? Los anfolípidos están formados en general por proteínas o péptidos. Ahora vuelvo para que lo copien. Copien las dos primeras. Háganme caso. Bueno, y ahora lo más divertido de todo. ¿Cómo calculo el pH de una solución reguladora baja? Y acá hay una gran ventaja respecto de todo lo anterior. No tengo que andar calculando concentración de protones, que pito, que flauta, que qué sé yo. Me dan directamente una fórmula, ¿sí? Me dan una fórmula que dice que el pH es igual a el pKa del ácido débil más el logaritmo de, ojo cuando meten la calculadora, porque acá tienen que abrir paréntesis, la concentración molar de la sal dividido la concentración molar del ácido. Así se calcula el pH de una solución reguladora baja. O sea, necesito tener el pKa del ácido o el Ka, porque si me dan el Ka, ¿qué hago? Menos logaritmo de acá. El logaritmo del Ka lo tengo, ¿sí? Más el logaritmo de, abren paréntesis en la calculadora, concentración molar de la sal, dividido concentración molar de ácido, iniciales, las dos concentraciones, cerrás paréntesis, igual. Hagan sí o sí, digo, logaritmo abren paréntesis, ¿sí? Porque si ponen logaritmo y solo concentración de la sal y después del ácido, le calculan el logaritmo solamente a esto, ¿sí? Ojo cómo escriben, es logaritmo, abren paréntesis, escriben la división, cierran paréntesis, igual, ¿sí? Esta es la fórmula que se utiliza para obtener el pH de un sistema regulador buffer formado por un ácido débil y su sal en forma de base conjugada. A ver, esta ecuación se llama ecuación de Henderson-Hasselbalch, ahora la escribo. No sale de la nada, sale de analizar, ¿se acuerdan la del ácido débil que les mostré cómo se analizaba? Y a partir de ahí saqué esa concentración de protones. Bueno, se hace un análisis al respecto de estas dos ecuaciones y a partir de eso podemos sacar esta ecuación que está acá, ¿sí? Con las constantes ácidas y demás. Se llama ecuación de Henderson. Henderson-Hasselbalch. Esa es la ecuación, ¿sí? ¿Qué particularidad tiene esta ecuación de Henderson-Hasselbalch? Y ojo que está escrito acá y con esto a veces les toman problemas, yo después se los voy a explicar. Si aumenta la concentración de protones, aumentan los moles del ácido, o sea, aumenta este valor, y disminuye el de la sal. Y si aumenta la concentración de oxidrilo, disminuyen los moles del ácido, o sea, este número es cada vez más chico y este número es cada vez más grande. Esto es por lo que estuvimos explicando hoy de cómo funciona la solución reguladora buffer, ¿sí? Básicamente lo que me está diciendo esto que está acá abajo es lo siguiente. Mira, para calcular el pH de la solución reguladora tenés que usar esta fórmula. Ahora la vamos a usar, ¿sí? Ahora, si a tu buffer se le agregan protones o oxidrilos, o sea, un ácido o una base, que para eso es la buffer, tenés que tener en cuenta esto, que se aumenta la concentración de protones. O sea, si le agrego un ácido, este número va a ser cada vez más grande y este número va a ser cada vez más chico. Y si le agrego una base, este número va a ser cada vez más grande y este número va a ser cada vez más chico. ¿Eh? Copien esto que está acá, ecuación de Henderson-Hasselbalch, anótenselo, pongan cálculo de pH para las soluciones reguladoras buffer. Ahora copiamos el cálculo de pH para la solución reguladora buffer formado por una base débil y su ácido conjugado. Practicamos un par de problemas y seguimos. También es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, pero para el sistema base débil sal, ¿sí?
que tienen que tener en cuenta lo siguiente. Esto es el ácido conjugado en forma de sal, esta es la base débil, ¿sí? Y a partir de esa fórmula vamos a obtener la ecuación de Henderson-Hasselbalch para un sistema base débil sal, donde en lugar de obtener el pH vamos a obtener el pOH, ¿sí? Y tener en cuenta lo siguiente. Recuerden que las buffers siempre se utilizan para ver qué pasa cuando agrego protones o agrego oxidrilos. Si yo agrego protones en este tipo de sistemas, ¿sí? Va a aumentar el mol de sal y disminuir el de base. Y si agrego oxidrilos en este tipo de sistemas, va a aumentar los moles de base y a disminuir los de sal. Al revés que en el sistema anterior. ¿Sí? Al revés que en el sistema anterior. Copien esto, por favor. Les voy a terminar de decir la teoría y después vamos a hacer 3 problemas. ¿Vale? Profe, Sí. ¿el del anterior era un ácido débil entonces? Acá es un ácido débil, ¿sí? Y este es la sal del ácido débil, ¿sí? La base conjugada Ah, en forma de sal. Y acá tenés la base débil, que es este que está acá, y acá tenés el ácido conjugado en forma de sal. ahí entendí, gracias. De nada. Las soluciones reguladoras buffer van a funcionar. Habíamos visto que yo les conté a ustedes que estos valores, ¿se acuerdan? Iban a ir disminuyendo, tiqui, 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 o este valor va a ir disminuyendo, tiqui, 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 dependiendo si agrego ácidos o bases. ¿Sí? Las buffer tienen lo que se conoce como un rango útil. O sea, unas determinado tipo de concentraciones, tanto de ácido como de base, que van a hacer que la buffer funcione bien. O sea, yo tenga una buena solución reguladora buffer o una buena capacidad reguladora. ¿Sí? Eh, para tener una buena capacidad reguladora, vamos a tener que tener las siguientes condiciones. Escúchenme. Escúchenme y después anotan todo. La concentración molar del ácido tiene que ser lo más parecida posible a la concentración molar de la sal. La concentración molar del ácido tiene que ser lo más parecida a la concentración molar de la sal. Eso primero y principal. Les voy a mostrar por qué. Vamos acá a la fórmula. Fíjense esto. Primer punto a tener en cuenta para que sea una buena solución reguladora buffer. La concentración molar del ácido tiene que ser lo más parecida posible a la concentración molar de la sal. Primer punto a tener en cuenta. Segundo punto a tener en cuenta. Segundo punto a tener en cuenta. El pKa del ácido débil, tiene que ser lo más parecido posible al pH que quiero regular. ¿Me siguen con lo que dije o no? A ver. Vamos a poner la letra más grande. Se los hago acá y se los muestro en la fórmula y después les doy toda la teoría. 1. Concentración molar de la sal. Concentración molar de la sal. Lo más parecido posible a la concentración molar del ácido. ¿Sí? Lo más parecido posible. Vamos a poner acá ácido, así. Me queda como está escrito ahí. No tiene que ser exactamente igual, ¿sí? Tiene que ser lo más parecido posible. ¿Eso queda claro? Sí, Mati. Sí, 2. Mati. El pH que quiero regular, lo más cercano posible al pKa del ácido. Esos 2 puntos son los que yo necesito que sucedan. Una vez que pasa eso, todo lo demás se acomoda.
¿sí? Todo lo demás se acomoda. Pero yo necesito que estas dos cosas pasen para regular. Por ejemplo, yo quiero regular a pH 5,4. Me tengo que buscar un ácido débil que tenga un pKa parecido a ¿cuánto? A 5,4. A 5,4. Tal cual como acabo de decir. Fíjense esto. Si la concentración molar de la sal es igual a la concentración molar del ácido, no tiene que ser igual, tiene que ser lo más igual posible. ¿Sí? Yo quiero que ustedes agarren la calculadora. Si yo tengo acá, por ejemplo, esto vale, no sé, 0,01. Invento el número, ¿no? Digo 0,01. Y esto es 0,01. ¿Cuánto es 0,01 dividido 0,01? 1. 1. 1. Claramente es 1. ¿Sí? Esto por ahí no me creen. Entonces quiero que agarren la calculadora y pongan logaritmo de 1. ¿Cuánto les da? 0. 0. 0. Logaritmo de 1 es 0. No importa si esto vale 0,01, 0,03 y esto vale 0,03, los dos valen 0,03, cuando haga la cuenta me va a dar 1. ¿Se entiende? ¿Y logaritmo de 1 cuánto es? 0. 0. Y si vale 0, todo esto que está acá, ¿qué le pasa? ¿Cuánto vale? 0. 0. O sea que si estas concentraciones son lo más cercano a 1 posible, el pH que estoy regulando, ¿a qué va a ser igual? A 0. No, mira. Si la concentración de la sal y la del ácido son iguales, el pH que estoy regulando, ¿a qué es igual? Al pK. Al pKa. Entonces, si la concentración de la sal es lo más parecido posible a la concentración del ácido, lo que yo me voy a asegurar es que mi buffer funcione muy bien. ¿Por qué? Porque voy a poder ver que el pH va a ser igual al pKa. ¿Se dan cuenta? Directamente, no tengo que hacer ninguna cuenta. Ya lo sé. Y ahí va a funcionar muy bien mi buffer. Esos son los dos puntos que tienen que tener en cuenta. ¿Qué pasa? Cuando lean la teoría, lo que les va a decir es lo siguiente, que ahora se los voy a mostrar. Necesitamos que la concentración de la sal y va a decir que la proporción entre la concentración de la sal y la concentración del ácido sea cercana a 1. Bueno, claramente, para que sea cercana a 1, ¿cómo tienen que ser la concentración de la sal y la del ácido? Parecidas. O Parecido. igual. Parecidas o iguales. ¿Sí? Y lo que después van a ver es que va a decir que el término que relaciona el logaritmo con la concentración de la sal y la concentración del ácido debe ser lo más cercano a 0 posible. Para que sea lo más cercano a 0 posible, ¿qué tiene que dar esta cuenta? 0. 1 tiene que, o sea, 1 tiene 1. que dar esta cuenta, ¿sí? 1 porque el logaritmo de 1 es 0. El logaritmo de 1 es 0, ¿sí? 0 no puede dar nunca porque daría 0 si esto vale 0, y logaritmo de 0 es error, no se puede calcular. Entonces, sí o sí deberíamos hacer que esto valga 1 para que todo valga 0. ¿Se dan cuenta? La clave para que sea una buena solución reguladora buffer está acá. ¿Sí? Está ahí directamente. Una vez que les expliqué esto, vamos a la parte escrita. Fíjense. Una solución buffer tiene capacidad reguladora máxima cuando la variación del pH ante el agregado de la misma cantidad de iones o protones del hidroxilo es mínima, o sea, no varía casi nada. La concentración del ácido igual a la de la sal te da 1, entonces el pH es igual al pKa, la concentración de la sal sobre la concentración de la base te da 1, entonces el pH es igual al pKb, que eso es lo que expliqué recién. ¿Sí? La capacidad reguladora disminuye a medida que nos alejamos de estas condiciones. Eso es lo que les mostré recién con la fórmula. Usé la fórmula porque se entiende mejor que así puesto en el aire. ¿Sí? Miren. Copien lo que está en el pizarrón, acá. Les doy 10 minutos de recreo y seguimos. Son 10:33. 10:45, seguimos. Copien lo que está en el pizarrón. Bueno, a ver.
Capaz que se las grabo y se las subo. ¿En qué rangos de pH pueden, ¿sí?, actuar las soluciones reguladoras buffer y mantener su capacidad amortiguadora? Lo que se dice básicamente es que el máximo en el que se puede trabajar y va a funcionar bien es cuando la relación que existe sal-ácido o ácido-sal, sal-ácido o ácido-sal, oscila entre 10 y 0,1. O sea, yo hago la cuenta y hago, por ejemplo, la concentración de la sal dividido la concentración del ácido y me da 3, la relación entre las dos. Bueno, es una solución que va a funcionar bien. Si yo hago la cuenta entre la concentración de la sal y la de la base y me da 0,9, bueno, va a funcionar bien. Ahora, si me da 28, ya es una solución que va a funcionar más o menos, ¿sí? Más o menos. Básicamente, lo que me está diciendo es que hasta 10 veces mayor concentración de una que de la otra, la solución reguladora va a funcionar bien. ¿Se entiende eso? Eso es lo que se conoce como rango útil para una solución reguladora o una solución amortiguadora buffer, ¿sí? El rango útil, entonces, es un intervalo relación sal-ácido o ácido-base, perdón, o sal-base, de 10 a 1. ¿Queda claro? Ay, Sí. perdón, de 10 a 0,1, no de 10 a 1. O sea, puede ser la sal 10 veces más concentrada que el ácido o el ácido 10 veces más concentrado que la sal. O puede ser la sal 10 veces más concentrada que la base o la base 10 veces más concentrada que la sal. Eso es a lo que se refiere con el rango útil, ¿sí? Copien esto, pongan rango útil si quiere, o cuáles son los valores donde la solución reguladora va a funcionar mejor, y copien eso. Una cosa que es importante es que nosotros vamos a trabajar una solución reguladora buffer muy importante, que es el buffer carbonato-bicarbonato. Ahora les voy a contar de qué estoy hablando, que no cumple con esto, pero es un buffer que funciona y funciona todos los días, porque es el que nos regula el pH del plasma a nosotros, ¿sí? Bueno, ¿puedo borrar? Espera un ratito. Vale. Yo hoy con la clase, cuando la suba, les voy a subir muchos videos de YouTube que explican cómo se resuelve, qué es una solución reguladora buffer y cómo se resuelven ciertos tipos de problemas buffer. No son arbitrarios los problemas que les subo, son problemas que se han dado en la facultad, así que tomen nota de todo eso, por favor, ¿sí? Porque lo más probable es que mañana, cuando empecemos la clase, ustedes mañana tienen física, después tienen conmigo, eh, vamos a empezar con un problema de esos, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, en pocas palabras, la capacidad reguladora es máxima cuando la relación sal-ácido o sal-base es igual a 1. Habíamos dicho, ¿sí? Eso primero. Y la otra, lo que tenemos que saber es que si nosotros tenemos una relación donde la concentración de la sal sobre la concentración de la base me termina dando un número igual a 10, como máximo el pH se va a terminar alejando del pKa de 1. Para arriba o para abajo, puede ser más 1 o menos 1, ¿sí? O sea, si mi pKa, perdón, es de 5,4, voy a tener una solución reguladora buffer que puede llegar hasta 6,4 o hasta 4,4 y ahí va a funcionar, va a seguir funcionando bien, va a seguir siendo una buena solución reguladora buffer. Esto es respecto del pizarrón anterior, ¿sí?
Esto puede ser más 1 o menos 1, dependiendo cómo es la relación sal-ácido o ácido-sal. ¿Vamos? Este lo paso porque me parece que está más claro como lo expliqué el pizarrón anterior. ¿Ven? Acá está lo que les digo recién, ¿sí? Cuando la relación sal-ácido o es igual a 1/10, te termina quedando con la resta. El anterior era más 1, este es menos 1. O sea que una solución reguladora buffer va a tener un rango útil donde el pH va a ser igual al pKa más menos 1. Si tengo el pKa más menos 1, entonces estoy en presencia de una solución que tiene un rango útil adecuado. pKa más menos 1. Eso anótenselo. O pOH va a ser igual al pKb más menos 1. Ese es el rango útil. ¿Sí? Rango útil. Anótenlo porque es un nombre importante. ¿A alguien le pasó como a mí que anoche se pusieron, dijeron, bueno, hoy no voy a hacer nada, sábado tranquilo, me voy a tomar una cervecita, un fernecito, me tomé. Tomo un fernecito, voy a ver a Boca, para que sea un buen sábado, y se quisieron morir, les pasó, ¿no? No, Mati, a mí no. Ni me recuerda el Boca perdió partido. anoche. Boca perdió, igual nos bombearon entonces, pero sí, perdió. No jugó bien tampoco. No nos da, no sirve culpar al árbitro porque Boca jugó medio mal. Mati, no acorda a Boca, por favor. No quiero pegarle nada. Qué mal que jugó Boca. Igual, encima que jugó mal nos bombearon. Para No, colmo. Háganse bueno, de River más divertido. nunca se cambien de club, chicos, está mal eso. Es como querer cambiarse de mamá, no se puede. Hace mucho frío y se olvida. Mati. Bueno, a ver. Acá tienen esto ya se los di, ¿no? Fíjense, ¿qué se entiende por fuerza de ácido? ¿Cuál es la relación entre el valor del pKa y la fuerza de un ácido? ¿Cuál es la relación entre el valor del pKa y la fuerza de una base? El pKb. Esto que está acá, ejercicio, ¿sí? ¿Esto se los di para que lo hagan o no? Creo que No. sí, Mati. No se los di. Lo vi y no se los di. Esto es tarea. Ya me acordé. Esto es tarea, ¿sí? Lo van a hacer para esta noche, ¿sí? Sí o sí. Igual les voy a explicar algo. Ya lo anoté, pero lo voy a volver a decir por las dudas. Es que tiene que ver con esto. Esto yo ya se los anoté, pero lo voy a volver a decir por las dudas. Esto tarea para hoy a la noche. ¿Estamos? Escúchenme. Mientras mayor es el K, mientras mayor es el K, más fuerte es el ácido. ¿Vamos? Y la fuerza del ácido se relaciona con la cantidad de protones que se encuentran libres. O sea que mientras mayor es el Ka, más fuerte es el ácido. Y mientras menor es el pKa, mientras menor es el pKa, más fuerte es el ácido. ¿Estamos? Y el Kb tiene que ver con la capacidad que tiene la sustancia de aceptar protones o la capacidad que tiene la sustancia de liberar oxidrilos. Cualquiera de las dos. Mientras más alto es el Kb, más básica es la sustancia. Mientras más bajo es el pKb, menos básica es la sustancia. Perdón, mientras más bajo es el pKb, más básica es la sustancia. Recuerden que el pKb es al revés que el Kb y el pKa es al revés que el Ka. ¿Sí? Esto, tarea para hoy a la tarde. Sí o sí lo tienen que hacer. Bueno. Máxima capacidad amortiguadora para una solución reguladora buffer.
esto está así porque, y fui tan insistente porque es pregunta parcial. El pKa más cercano al pH, la concentración relativa más cercana a 1, el logaritmo de la concentración más cercana a 0, las concentraciones del ácido y la base conjugada más parecidas. Ecuación de Henderson-Hasselbalch. Fíjense que yo le puse una S de más acá, cuando la escribí. Esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Sí? Esto que está acá dice concentración de la base conjugada, no dice concentración de la sal. Porque es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque la concentración de la sal y la concentración de la base conjugada es el mismo valor. ¿Sí? Así que cualquiera de las dos formas que lo vean, estamos bien. ¿Sí? Entonces el punto anterior, todo de tarea para esta noche, háganlo sí o sí, y acá tienen el resumen, cómo alcanzamos la máxima capacidad amortiguadora para una solución reguladora. ¿Eh? Esto copienlo, peques, porque tal cual están así los puntitos, pueden llegar a, se los pueden dar, ¿sí? A ver, en nuestro cuerpo humano va a haber un montón de buffers, va a haber un montón de buffers en general, no carbonato de carbonato, va a haber un montón de buffers. ¿Sí? Cada uno de los buffers van a estar en una ¿de qué es? ¿Qué pasa? ¿Están ahí? Sí, Mati. Sí, Mati. Uy, se me... Te he asustado. No, es que se me apagó. Me puso mi fondo de pantalla. Por eso que... No sé qué pasó. Bueno, vamos. Perdón. Estos buffers con los que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Son aquellos que encontramos en nuestro cuerpo. Pero tener en cuenta lo siguiente. Vieron que nosotros estuvimos clasificando los buffers de diferentes maneras al principio de la clase de hoy. Vimos que teníamos buffers que eran ácido-base conjugada, buffers que teníamos anfolitos. ¿Se acuerdan de todo eso? Sí, Mati. Bueno, por ahí no les preguntan tan relacionado de esa manera porque la verdad es difícil de preguntar. Pero lo que sí les van a preguntar, lo que sí les van a preguntar es ¿dónde encuentro cada buffer? Marque la opción correcta respecto al buffer principal del líquido intracelular. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros ahora vamos a empezar a hablar del buffer carbonato y carbonato, que lo vamos a estudiar bastante, y de los otros mucho no vamos a hablar. Entonces hay una tendencia muy grande a siempre querer mandar el buffer del plasma sanguíneo. Presten atención a cada uno de estos buffers, copian cada uno de los buffers, ¿sí? Nosotros vamos a hablar particularmente de estos dos ahora, de lo que pasa en los glóbulos rojos y de lo que pasa en el buffer carbonato y carbonato, no tanto el buffer de fosfatos, no tanto el buffer de proteínas, pero sepan que son distintos buffers que podemos encontrar en nuestro cuerpo y actúan cada uno según lo que corresponde. ¿Sí? Fíjense, este que está acá, el buffer de fosfato, que ustedes ven en la orina, es un buffer salino. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que podían ser salinos, ácidos, bases? ¿No? Es un buffer salino. Los demás se comportan los tres como buffers ácido-base nada más, comunes y corrientes, por decirlo de alguna manera. ¿Eh? Pero copien estos cuatro buffers, bien clarito cuál es cada uno y bien clarito dónde se encuentra cada uno de ellos. ¿Sí? Buffer carbonato y carbonato. El buffer carbonato y carbonato, que es el que regula el pH de nuestro plasma sanguíneo, ¿sí? Está formado básicamente, como vimos anteriormente, ¿sí? Por bicarbonato. El bicarbonato es hidrógeno, carbono, oxígeno 3 con una carga negativa. ¿Sí? Eso es el bicarbonato. Y dióxido de carbono. Me vas a decir, no, pero no es así. Bueno, ustedes ven en la filmina anterior, es dióxido de carbono más agua, que está en equilibrio con ácido carbónico, que ustedes ven acá, más protones y bicarbonato. ¿Sí? Cuando ustedes analizan este buffer carbonato de carbonato, lo primero que tienen que saber es que el bicarbonato es la base conjugada, o sea, es la base, y el dióxido de carbono
es el ácido. Es la primer trampa a la que pueden llegar a caer. No es el ácido carbónico. El ácido es el dióxido de carbono. ¿Vamos? Entonces la base conjugada es el bicarbonato y el dióxido de carbono es el ácido. Primera cosa que tienen que tener en cuenta. Segunda cosa que tienen que tener en cuenta es que la concentración molar de bicarbonato en el plasma sanguíneo, la concentración molar normal del bicarbonato en el plasma sanguíneo es 24 milimolar. 24 milimolar. Y la concentración molar normal del dióxido de carbono en el plasma sanguíneo es 1,2 milimolar. Estas son concentraciones normales, así debería ser, o un número muy parecido a este. Y que el pKa del ácido, que ¿quién es el ácido? Dióxido de carbono. Dióxido El de dióxido carbono. de carbono. El pKa del dióxido de carbono es 6,10 o 6,1. Acá lo tienen. 6,10 o 6,1. Con esos datos, ustedes pueden calcular el pH del plasma sanguíneo. Y quiero que hagan eso. ¿Sí? pH es igual al pKa más el logaritmo de la concentración de la base conjugada dividido la concentración del ácido. Así se calcula utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces lo que yo les voy a pedir a ustedes es que cambien los valores de la ecuación por los valores del buffer carbonato y bicarbonato y que me digan cuál es el pH del plasma sanguíneo. Hagan eso, les doy 3 minutos. Recuerden, pH es igual a pKa más el logaritmo de la concentración de la base dividido la concentración del ácido. A mí me dio 7,2. Pusiste mal los datos en la calculadora. Acuérdate, es logaritmo, abrís paréntesis, 24 dividido 1,2, cerrás paréntesis. Logaritmo, abrí paréntesis. Ah, sí, ahí está. Bueno, a ver. Si ustedes hacen la cuenta y usan la ecuación de Henderson-Hasselbalch, el resultado les va a dar 7,40. Si hicieron bien la cuenta, les va a dar 7,40. ¿Eh? Ese es el pH en el que regula, el buffer carbonato-bicarbonato. El buffer carbonato-bicarbonato está todo el tiempo siendo regulado. O sea, se regula a sí mismo. Las concentraciones de dióxido de carbono las regula por el sistema respiratorio y las concentraciones de bicarbonato por el sistema excretor, o sea, regulado por el sistema renal. Básicamente vía orina. ¿Sí? ¿Por qué les parece, con los datos que ustedes ven acá, que tiene que ser regulado constantemente? ¿Qué le pasa a este sistema? ¿Es un buen buffer o no es un buen buffer? La Supongo que relación, no. la relación base conjugada ácido débil, ¿cuánto les da? ¿Cuánto da 24 dividido 1,2? 20. 20. ¿Está dentro de los parámetros que nosotros vimos para una buena solución reguladora buffer? No. No. El sistema buffer carbonato-bicarbonato funciona perfecto porque nos mantiene vivos y andamos bien. Ahora, es muy, muy flojito, ¿sí? Con lo cual, tiene que estar regulándose todo el tiempo y hay que cuidarlo porque se puede tranquilamente se puede romper el equilibrio y puede empezar a funcionar mal. Y si el buffer funciona mal, el pH varía demasiado y puede generar muchos cambios en nuestro organismo. Muchos cambios en nuestro organismo. Entonces es importante que nuestro buffer carbonato-bicarbonato funcione muy bien. ¿Sí? Fíjense esto. ¿Cómo funciona el buffer carbonato-bicarbonato? Ahora les voy a mostrar. Primero, hay dos situaciones posibles. ¿Sí? Hay dos situaciones posibles que nos pueden generar conflictos gracias al sistema buffer carbonato-bicarbonato. Una es la que se conoce como acidemia y la otra es alcalemia.
El pH normal del sistema buffer carbonato-bicarbonato es entre 7,35 y 7,45. O sea, si mi pH está entre 7,35 y 7,45, quiere decir que el pH está bien. Ahora, si está por debajo de 7,35, estamos en presencia de una acidemia. En general, esta acidemia va a suceder porque aumenta muchísimo la presión de dióxido de carbono en sangre, ¿sí? O sea, hay mucho dióxido de carbono en sangre, o disminuye el bicarbonato en sangre. Cualquiera de las dos situaciones puede hacer que el pH disminuya. La alcalemia va a suceder cuando el pH es mayor a 7,45, y esto puede ser por una disminución de la concentración de dióxido de carbono o un aumento de las concentraciones de bicarbonato, ¿sí? Si no se acomoda esto, vamos a terminar alcanzando la alcalosis o la acidosis. La acidosis proviene de la alcalemia y la alcalosis proviene de la acidemia, que son justamente los procesos fisiopatológicos, ¿sí? Que justamente se generan cuando no funciona bien nuestro sistema buffer carbonato-bicarbonato. O sea, no se está regulando como corresponde el dióxido de carbono en el sistema respiratorio, no se está regulando como corresponde el bicarbonato, perdón, en el sistema renal. Esto que están acá es importante tenerlo en cuenta porque me pueden llegar a preguntar en un parcial. ¿Cuál es el pH del plasma de fulanito de tal? ¿Sí? ¿Tiene alcalosis? ¿Tiene acidosis? ¿Tiene acidemia? ¿Tiene alcalemia? Vamos, copien esto que está en el pizarrón. Fíjense, yo voy a tener varias situaciones que están relacionadas a esto, pero a mí me pueden llegar a pedir que calcule el pH del sistema regulador buffer carbonato-bicarbonato en condiciones que obviamente no serán las ideales. Me van a decir, fulanito de tal, le pasó tal cosa, tiene una concentración de bicarbonato de tanto, que puede pasar. O me pueden pedir que calcule otra cosa. Por ejemplo, si el pH de la sangre del plasma de fulano es de tanto, determinar la concentración de bicarbonato. Puede pasar, ¿sí? A ver, determinar la concentración de bicarbonato o determinar la concentración de dióxido de carbono es simplemente despejar de esta fórmula que está acá. Ustedes despejan y les va a poder dar. Esto pasa restando. Pero este problema, o sea, despejar el logaritmo puede que les genere un problema. Ya lo hicimos cuando despejamos logaritmo para sacar el pH. ¿Se acuerdan que yo le dije concentración de protones es igual a 10 elevado a la menos pH? Siempre que el logaritmo pasa para el otro lado, pasa como 10 elevado a la, ¿sí? Que se llama exponencial. ¿Se acuerdan de eso cuando vimos? Y Mateo, Yo les voy a resolver el problema y les voy a dar las fórmulas. Si a ustedes les piden calcular la concentración de bicarbonato, lo que van a hacer es lo siguiente. Sí, no es muy grande la letra. Concentración molar de bicarbonato, ¿sí? Va a ser igual a la concentración de dióxido de carbono por... Me corre todo esto que se me molesta. Diez elevado a la pH menos pKa. ¿Vamos? Así se calcula la concentración de bicarbonato. O sea, si les piden a ustedes la concentración de bicarbonato, hacen esta cuenta. Insisto, se saca despejando, ¿eh? No hay nada raro. Ustedes podrían, yo por ejemplo me acuerdo esta de memoria y después despejo, pero eso ya depende de la memoria de cada uno, las ganas que tengan de aprender de memoria o las ganas que tengan.
¿sí? Y la concentración de dióxido de carbono va a ser igual a, fíjense, esto les quedaría concentración de bicarbonato dividido (10 elevado a la pH menos pK). Un poco la letra. Esa es la fórmula, insisto, esas dos fórmulas las pueden sacar despejando de acá directamente, ¿sí? Yo les estoy pasando solamente para ahorrarles el despeje, ¿sí? Cualquiera de las dos formas, cualquiera de las dos cosas les pueden pedir, o les pueden pedir o el pH, o la concentración de bicarbonato, o la concentración de dióxido de carbono. Cualquiera de las tres cosas les pueden pedir. Y otra cosa que les pueden pedir, copien lo que está en el pizarrón, es qué pasa si yo le agrego a esto un ácido o una base. ¿Sí? Un ácido o una base. Ahora les voy a copiar la fórmula. ¿Vamos? Pero esto es no solamente para este tipo, sino para cualquier buffer. Ahora agrego eso también. Copien lo que está en el pizarrón. ¿Se dieron cuenta por qué Marcos ingresa a la guardia de un hospital por haberse descompensado luego de iniciar una maratón? Entre sus valores bioquímicos se observa que el pH de su plasma es 7,28. Determinar concentración de protones en el plasma, concentración molar de bicarbonato en el plasma. C. Presenta acidosis o alcalosis. ¿Cuánto bicarbonato se debe agregar para restablecer los valores normales? Un problema así tranquilamente les pueden tomar. ¿Sí? Fíjense, concentración molar de protones, o sea, concentración de protones en el plasma. ¿Qué dato necesito para sacar la concentración molar de protones? El pH. El pH, El pH. ¿Sí? ¿Tengo el pH? Sí. sí. Bueno, empecemos. ¿Qué les parece? Dale, Háganela. Ahí. Les doy un dato. Borré todo lo que no necesitan usar. A ver. Dice, concentración de protones en el plasma. Si yo quiero calcular la concentración de protones en el plasma, o sea, para hacer el A, ¿qué fórmula tengo que usar? 10 elevado a la menos pH. 10 elevado a la menos pH. A no confundirse. Acá, si me dan el pH, hago 10 elevado a la menos pH y chau, no tengo que andar inventando nada nuevo. Lo que sí tienen que saber es que este resultado les va a dar en molar. ¿Sí? Este les va a dar en molar, no les va a dar en milimolar. ¿Vamos? ¿Cuánto les da esto? 5,24 por 10 a la menos 8. A ver, vamos a ver. 5,25 por 10 a la menos 8. 5,25 por 10 a la menos 8. Acuérdense que lo pongo así, pero es elevado, ¿sí? Así es más cómodo. La menos 8 molar. Muy bien. Dice, concentración de bicarbonato en el plasma. O sea, hay que usar esta fórmula que está acá grandota, ¿sí? ¿Podemos usar esta fórmula para hacer el B?
Concentración de dióxido de carbono, 1,2 milimolar. Si les da un dato el problema, usan el dato del problema, ¿no? Obviamente. Acá es 1,2. pH, ¿cuánto es? 7,28. 28. Menos el pKa del ácido, que siempre es 6,10. 6,1, 6,10. ¿Sí? Entonces, la concentración de bicarbonato, que les va a dar en milimolar, porque el resultado, ven que están poniendo la concentración de dióxido de carbono en milimolar, 1,2 por 7,28 menos 6,10. ¿Cuánto les dio eso? 5 por 10 a la menos 14. No. 18,16. 18,16 puede ser. 18,16 milimolar. Eso es lo que les dio. ¿Sí? 18,16 milimolar. 1,2 por 10 elevado a la 7,28 menos 6,10. Ojo cómo escriben esto en la calculadora. Dice, ¿presenta acidosis o alcalosis? ¿Acidosis o alcalosis? ¿Tiene el pH del plasma es menor a 7,35 o mayor a 7,45? Menor. Menor. Tiene Entonces, acidosis. acidosis. ¿Sí? Muy bien. Dice, ¿cuánto bicarbonato se debe agregar para restablecer los valores normales? ¿Cuál es el valor normal de bicarbonato? 24. 24 milimolar milimolar. menos 18,16 y la diferencia es lo que le debo agregar. ¿Sí? ¿Cuánto da esto? 5,84. 5,84. 5,84 milimolar es lo que le falta para tener la concentración normal, ¿sí? Los valores normales. Eso se puede pasar por suero, por ejemplo, ¿sí? Para favorecer y balancear los valores. ¿Eh? Bueno, copien lo que está en el pizarrón y seguimos. Bueno. Algunas cositas que tenemos que recordar. Ácidos débiles, ¿sí? Recordar siempre que los ácidos débiles están parcialmente disociados. Que tienen un Ka menor a 1, que los fuertes tienen un Ka mucho mayor a 1, que en general a un ácido fuerte no les van a dar los valores. Estos son los ácidos fuertes. Estos son los ácidos débiles más comunes. Hay más, obviamente, pero estos son los más comunes. Siempre tienen que recordar que mientras más débil es el ácido, más fuerte es su base conjugada. Mientras más débil es el ácido, más fuerte es su base conjugada. Y esa base conjugada tiene mucha tendencia a aceptar protones. La base conjugada del ácido débil tiene mucha tendencia a aceptar protones. En cambio, la base conjugada del ácido fuerte tiene poca tendencia a aceptar protones. Eso, algunas características que tienen que tener en cuenta cuando comparan un ácido fuerte con un ácido débil. Fíjense, acá tienen el ácido tricloroacético y acá tienen al ácido acético, ¿sí? Si yo los tengo que comparar, ¿sí? Y les digo a ustedes, tengo el pKa del ácido tricloroacético y tengo el pKa del ácido acético. ¿Cuál de los dos es más fuerte? ¿El ácido tricloroacético o el ácido acético? El tricloroacético, ¿Por qué? porque mientras menor es el pKa, más fuerte es el ácido. Muy bien. Y si no vieran el pKa, si no lo pudieran ver el pKa, ¿me pueden decir por qué es más fuerte el ácido tricloroacético que el ácido acético? Esto lo vimos cuando vimos ácidos carboxílicos. Por el efecto inductivo negativo. El efecto inductivo negativo asociado al carbono alfa en el ácido tricloroacético hace que el anión carboxilato se estabilice más, por lo tanto,
va a ser más fuerte el ácido tricloroacético que el ácido acético. Eso lo vimos en ácidos carboxílicos. ¿Sí? Fíjense, si yo los comparo entre estos dos, ¿sí? Algunas cosas que me pueden preguntar, ¿cuál de los dos ácidos es más fuerte? Bueno, el tricloroacético es más fuerte, obviamente que va a tener un mayor pKa. ¿Cuál es el que está más disociado? ¿Cuál está menos disociado? ¿Cuál va a tener menor pH a igual concentración? ¿Cuál va a tener mayor pH? ¿Cuál va a tener mayor concentración de protones? ¿Cuál va a tener mayor concentración de oxidrilos? También me pueden preguntar. ¿Cuál de los dos tiene la base conjugada más fuerte o cuál de los dos tiene la base conjugada más débil? Recuerden siempre que mientras más fuerte el ácido, más débil es su base conjugada. ¿Eh? Esas son algunas de las cosas que me pueden llegar a preguntar cuando me comparan dos ácidos. Me pueden comparar dos ácidos, me pueden poner la estructura, me pueden poner solo el pKa, me pueden hacer unir con flechas, me ponen los dos y me preguntan cuál corresponde a cada uno, el pKa. ¿Sí? No quiere decir que ustedes se tengan que saber de memoria los pKa, pero sí pueden darse cuenta, mirando la estructura, qué ácido va a ser más fuerte que el otro. Eso también es una pregunta que puede aparecer tranquilamente. Copien esto. Bueno, Mati. Pensaron que terminaba, ¿no? Sabrina había comenzado a ir al gimnasio a hacer zumba y como le gustaba mucho la combinación de ejercicio y ritmo, comenzó a hacer 3 horas en lugar de 1 hora. Un día menos, mientras estaba en el gimnasio, sintió que no podía continuar por sentir un fuerte dolor en las piernas. ¿Cuáles fueron los cambios que se produjeron en los músculos de Sabrina? Ese problema probablemente no lo conozcan, no sepan bien lo que es, pero yo les cuento. Se libera un ácido en los músculos, esto lo vamos a ver cuando veamos glucólisis, hidratos de carbono, se libera en los músculos un ácido que se conoce como ácido láctico o lactato. No sé si lo escucharon nombrar alguna vez. Sí. Sí. Ese lactato o ácido láctico que se libera cuando yo le exijo a mi músculo más energía de la que me puede dar por el sistema aeróbico, porque tenemos dos sistemas, uno aeróbico y uno anaeróbico, genera el lactato o ácido láctico. El lactato o ácido láctico es un ácido débil. Es un ácido débil que tiene la capacidad de disminuir, por ejemplo, el pH de nuestro organismo, ¿sí? Del plasma. Entonces, puede generar, entre otras cosas, dolor. Hay otras cosas también que puede generar, ¿sí? Por ejemplo, la descompensación, ¿sí? Habíamos visto en la clase anterior. Diego encontró descompensada a la tía Alicia y la llevó a la guardia del hospital. O sea, el primero no necesitan hacer mucho porque ya se los acabo de decir. Quedó internada porque su estado de ácido base había arrojado los siguientes valores: pH 7,28, concentración de dióxido de carbono 1,35 milimolar. ¿Cuál será la concentración de bicarbonato en su sangre? ¿Qué concentración de bicarbonato debería agregársele para compensarla? Muy parecido al problema que les di recién, pero les dan la concentración de dióxido de carbono. Diego en un entrenamiento para competir en el Ironman se sintió mal, comenzó a faltarle el aire, a respirar con dificultad. ¿Qué sistemas reguladores compensan las situaciones como esta? Si el pH de la sangre de Diego era 7,47 y la de bicarbonato 21 milimolar, ¿cuál será la concentración de dióxido de carbono en su sangre? ¿Cómo se denomina el estado de la sangre de Diego en estas condiciones? ¿Cuánto bicarbonato debería suministrarse en él para que Diego restaure sus valores normales? Luego del Ironman 7.3, el entrenador de Javier Gómez Noya, uno de los campeones anteriores de esta competencia, advierte la fatiga muscular que afecta la función contráctil del metabolismo muscular, así como la regulación del calcio. Por la descompensación sufrida, lo llevan a la guardia de la clínica, donde se encuentran los siguientes parámetros de laboratorio. Tiki, 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 tiki. ¿Cuál será el pH de la sangre del paciente? ¿Cuál será la concentración de protones de la sangre del paciente? ¿Cuál será la concentración de oxidrilo de la sangre del paciente? Ahí tienen para entretenerse. ¿Sí? Ah, pero hay más, Mati, pero por supuesto. ¿Sí? 1, 2, 3. No necesitan hacer el 3, este no se hace. O sea, el 1 del pizarrón anterior no se hace. Este que está acá tampoco se hace. ¿Sí? Este no se hace. El anterior tampoco se hace. Y acá tenemos otro. El último. Durante un entrenamiento intenso, en el equipo juega de fútbol, delantero, tiqui, tiqui, tiqui.
¿Estamos? Este es el último. Este no es necesario porque eh, los problemas están en el anterior. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer ahora, sé que hemos terminado por ahora. ¿Sí? Ahí les dejé la tarea. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Presten atención. Ustedes me van a tener que hacer todos esos problemas. Este cuestionario teórico que les dejé acá es para hoy a la noche. Sí o sí. O sea, para las 20 más o menos me lo tienen que mandar. Y los problemas son para mañana, al horario de mi clase. ¿Sí? Los tienen que tener listos. Porque ahí me van a preguntar cuál no les salió les doy una manito antes de empezar la clase a resolverlo. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Vamos? Yo ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Van a hacer esos problemas, van a practicar, me van a quedar solamente un tipo de problema para hacer. Hoy igual de ácido base, igual yo hoy voy a subir un videito relacionado con eso para que lo vayan viendo. Y se los voy a mostrar un poco más adelante. No ahora, un poquito más adelante. Para que ustedes puedan asimilar un poco toda esta información. ¿Sí? Cuando yo termine con equilibrio ácido base y con equilibrio ácido base, no, cuando termine con equilibrio, con cinética, con termodinámica, yo les voy a dar esos problemas un poquito más difíciles para que hagan, a menos que se los pidan en algún tipo de TCOP o algo por el estilo, que bueno, se los explico antes, así que eso me lo tienen que mandar. Pero si no, o sea, si se los van a tomar recién para el parcial, me gustaría que ustedes decanten toda la información que yo les di para... Decanten toda la información que yo les di para, para que se entiendan mejor ese tipo de problema, porque es un tipo de problema raro. No es tan directo como estos. En estos ustedes usan la fórmula nada más. Y lo que sí le voy a pedir a Cristian es que les mande la explicación de cómo se regula el carbonato de carbonato. Él tiene unos videos recopados y eso también se lo tienen que aprender. ¿Dale? Dale, Mati. Muy bien. Bueno, vamos a terminar. Tienen un montón de tarea para hacer. Háganla, porque ustedes no tienen clase con Cristian hoy porque le dije que iban a hacer todo el trabajo que yo les pedí. ¿Sí?